Es increíble cómo YouTube te lleva a lugares tan bonitos, ¿eh? Así mismo, lograr apreciar esta belleza del lugar que te lo juro que en mi vida me imagino. Algunas veces en la vida tienes oportunidades de hacer cosas únicas, tienes la oportunidad de hacer cosas diferentes, tienes la oportunidad junto con un grupo de amigos de hacer hitos, cosas que nadie había hecho nunca, donde te mueves, y hoy es uno de esos días. Estamos en el Mariel, en la provincia de Artemisa, estamos en Playa La Boca, en la zona de la costa, en la zona de la bahía. ¿Y qué es lo que tiene de hito hoy? Que vamos a cruzar juntos Cuba del norte al sur en un solo día, acompañados de los de siempre, Baby con Swing, Paraíso Escondido VIP, por allá está Nandito, el que se ahogó en el bote. Creo que va a ser algo maravilloso. Vamos a ir cruzando todo el recorrido que lleva la trocha, la antigua trocha de Mariel MAJANA, esa trocha famosísima que MACEO cruzó y la hizo famosa con esa valentía que tenía nuestro titán de bronce, así llamamos en Cuba a ese héroe nacional, el titán de bronce. Un héroe que lo caracterizaba el valor, pues hoy nosotros con mucho valor, porque hay que tener valor para andar con esta, vamos a hacer ese recorrido. Creo que hoy sí vamos a hacer algo interesante, porque los videos pasados, te confieso, no me encantó, porque saben que tuvimos algunos problemillas y como que uno a veces pierde lo que se llama la inspiración, pero hoy me siento al 200%. Y nada, bienvenidos a nuestra aventura cruzando Cuba del norte al sur en un día. Y te pregunto, ¿habías visto a alguien en un video cruzar Cuba? ¿A que no, eh? Pues así estamos. Por eso te dije al principio del video, es un hito. Por ahí. No. Mira Nandito usando su dron artificial. Por allá está Sony, está blogueando con Anita. Toda esta zona es maravillosa. Miren todos los barquitos. Miren ese barco ahí que no estoy seguro, están cargando evidentemente. Miren qué paisaje al amanecer. Son apenas las 9:30 de la mañana. Este lente no se ve. Va un señor en su bicicleta por el muelle. Estos sitios de agua, llevamos muchos videos relacionados con el mar, pero es que vivimos en una isla. Es obligatorio. Miren esta poesía. Y así, con este paisaje, comienza nuestro recorrido. Hoy se me escucha la voz un poco rara, lo sé, pero recuerden que tengo que usar la máscara, el barbijo, el nasobuco obligado. Y entonces tengo la voz filtrada. Hoy soy robótico. Y nada, familia, vamos a darle al viaje. Y por supuesto, como mismo te hablaba de Antonio Maceo, por supuesto que acá tienen un busto de Antonio Maceo, ese héroe de nuestros mambises, esos héroes valientes de verdad. Acá está a la orilla de la playa, algo súper interesante, como vieron, esto es como una bahía, pero vamos a dar un brinquito. Aquí mismo ya estás en la playa. Dime algo, dime qué cosa más increíble, caminando aquí a la orilla del mar con un barco de fondo. Me parece espectacular todo lo que se puede hacer en este pedacito acá en Playa La Boca, donde comenzó todo, donde comienza nuestra aventura, nunca comparable con lo que hicieron nuestros mambises. Algo súper interesante es que esto es parte de lo último que hizo Maceo. Luego de esto, lamentablemente, unos días después de lograr atravesar la trocha, falleció. Sé que te estoy metiendo contexto histórico con viajes de turismo, pero creo que son cosas muy interesantes que son lo que adornan el lugar, ¿no? La historia es espectacular, pero si estás acá por el turismo, te digo, sin compromiso con nada, te digo que esto es algo interesante de hacer, cruzar Cuba en un día de norte a sur. Son cosas que uno dice, una rayita como decimos aquí,
de cosas que hice increíbles por el mundo. Aún estamos por acá, por la zona del Mariel, pero hicimos una parada rápida para mostrarte la iglesia católica del lugar, una de las iglesias llenas de historias de este sitio. Bueno, Nandito haciendo producción. Una de las iglesias históricas de este sitio, acá con un parquecito a la entrada de la ciudad. Es un lugar súper bonito. Vamos a llegar hasta ahí para que veas. Miren esta maravilla. Me decían que esta es la iglesia, vamos a decir que nueva, que la antigua era de tabla. De hecho, podemos ver los restos acá. Esto era lo que era la escuela de monjes, o sea, donde se... Mira la monja. Era un sitio dedicado a la religión y esa serie de cosas, ¿no? Con este parque que ven acá, un parquecito simple, pero está interesante si te gusta esto de las iglesias. Miren qué bonito. Está espectacular. Aquí en el medio de la ciudad, mezclada con las casas. Oye, Anita, ¿hay churro ahí? Hay muchas cosas. Gracias. Esto viene siendo nuestro desayuno fuerte y nos vamos, no sé ni para dónde, pero seguimos en nuestro viaje hacia el sur. Puesto que teníamos que parar en la Trocha de Mariel Majana, en los restos que quedan de este lugar maravilloso que es parte del recorrido, los pasos que estamos siguiendo en el día de hoy. Esto es parte de los restos que quedan de esa antigua trocha, que no es más que una fortificación para defender la entrada de una ciudad a la otra, de una parte de Cuba a la otra. Aquí pueden ver los fortines, los blocados. Después dicen que los habaneros hablamos mal, pero ya de los españoles le llamaban a esto los blocados. Me imagino que de la palabra bloqueo. Hay un olor delicioso a caña de azúcar. De hecho, mírala acá. Me parece que es caña de azúcar y si no huele a eso, espectacular. Mira el floripón ese que salió ahí. Un mariposón. Un mariposón. Está espectacular toda esta zona. Por supuesto que si vas a hacer este recorrido de Majana, Mariel, tienes que parar aquí porque si estás haciendo los pasos que siguieron ese bloqueo, los pasos de ese hito histórico, tienes que parar aquí un momentico. Huele espectacular, la sombra está delicioso. Creo que sería, para una meriendita estaría espectacular. Y nada, vamos echando, familia. Seguimos, que es un día en un video. Dime algo. Acá estamos en el pueblo de Artemisa. Como pueden ver, tiene un estilo muy similar a algunos barrios en La Habana, como el barrio de Mulgoa. Calles estrechas, por lo menos en esta parte que estamos pasando. Aquí no vamos a hacer parada porque se nos está acabando el día. Los días son muy cortos en esta temporada del año. Cuando vayamos a preguntar, tienen que preguntar a ustedes porque tengo esto puesto. El señor le falta el intermitente. Un poco para llevarse. Nos compramos un poco para llevarse. Cuando voy para allá no nos compramos ni papa.
Bueno, ahora estamos en una paladar acá de Artemisa. Vamos a ver si almorzamos pizza, que es lo único que hemos encontrado. Mira Anita ahí, la pobre desmayada. No da más de sí. Vamos a ver si almorzamos unas pizzas. Ya estamos a mitad de día. Vamos a desinfectarnos las manos. Ya, espérate. Aguántame la cámara. Ya, se quedó ahí. Me la está aguantando la gente del lado ya. Chacho, eso sirve de trípode. Ya, coge, ponte ahí. Y nada, vamos a comernos acá unas pizzas locales. Unas pizzas cuestan 15 pesos cubanos. Son pizzas, vamos a decir que artesanales locales cubanas. O sea, todas las pizzas son artesanales, a no ser que sean precocinadas. Y nada, con esa pizza recargamos un juguito de mango y seguimos nuestro destino. Ay, yo quiero esta que tiene queso. ¿Cómo que esa que tiene queso? ¿Todas tienen queso? Esta que tiene más queso. Bueno, no. Familia, las pizzas súper ricas, sobre todo con el hambre que hay se pone mejor todavía. Esto me recuerda cuando chamaco que le pedía a mi mamá, llama 10 pesos, que esto antes valía 5 pesos. Y tres. Bueno, ya estamos ya a 5.7, 5.6 y en bajada kilómetros de nuestro destino, Playa Majana, el fin de nuestro recorrido. Ahora se puso lento el viaje porque, como se dan cuenta, está malísimo. Ahora miren esto, qué bonito está el casi atardecer, espectacular. Y bueno familia, ya llegamos a Playa Majana, estamos ya en nuestro destino final. Ahora vamos a llegar hasta la playa, porque si empezamos este video en las playas, en el mar del norte, tenemos que terminarlo en el sur y apreciar este lugar. No conocemos a nadie, no sabemos nada, este lugar está prácticamente aislado de la información, probablemente estemos filmando y no se puede, pero más vale pedir perdón que permiso. Oh, qué calor. Estoy intentando caminar como las mujeres de GTA. Miren estos caminos. Está bien rústico este pueblo, ¿eh? A ver si me escuchan. Esto no es pueblo. Estas son las casas de descanso de las personas del pueblo. Las personas que viven aquí en Artemisa, esta es la única playa que está en la costa sur. Y aquí vienen y tienen unas casitas que pueden tener propiedad en Cuba, de casas de descanso. Porque sí está muy orientado hacia la naturaleza. Evidentemente, de descanso le damos 100 puntos. Para vivir yo le daría 0, ¿eh? No es fácil. Casas hechas con recursos propios, ¿no? Como tú puedes ver, no son casas de mampostería. Generalmente son de madera, con cubiertas de losas, con tejas fluorescentes. Es increíble como un día puedes estar en un extremo del país y después en el otro, ¿no? Lo que fíjate, es interesante. Aquí no vas a ver nadie porque normalmente aquí las personas que habitan son las personas que vienen a veranear en el verano. Generalmente no están en esta época del año. Como puedes ver, aquí están vendiendo un tráiler, ¿eh? Se vende. Y tiene el número de teléfono del propietario. Así que si quieren comprar uno, ahí tienen. Ya ves, aquí este es un lugar donde normalmente en el verano por eso brilla y vienen las personas a pasar con las familias, traen un cerdo, hacen una comida, es como un tipo de picnic. Pero yo esto lo veo más como el hito histórico de cruzar Cuba, de norte a sur, que como turístico. Esto está muy poco orientado al turismo, me refiero internacional. Inclusive las playas del sur son playas fangosas, que a las personas no les gusta en Cuba, como en la costa norte son las mejores playas que hay en el país. Por la costa sur, este fango se lo atribuyen a que tiene beneficios medicinales. Bueno, muchas personas se bañan aquí por eso. Hoy no creo que nos vayamos a bañar, pero bueno. A ver, actividad totalmente destruido, ¿no? Como puede ser. Wow. Pero el mar, súper calmado. Espectacular. Y bueno familia, ya estamos. Empezaste este video hace 10 minutos, no sé, viendo el mar del norte de Cuba. Y ahora te presento el mar del sur. Estas son cosas que tal vez no son súper turísticas, pero por lo menos a mí me llena mucho
llenar estas líneas de hice esto, hice aquello, hice lo otro. El mar está espectacular. Que lo bueno que tiene, que no es turístico, es que está bastante virgen. O sea, aquí puedes venir con tu familia, con tu pareja y estás. Recuerdo al principio que yo hablaba de Majana y nadie tenía ni idea que era esto. Pues ya saben ya. Pueblo pesquero con un mar espectacular. Es increíble como YouTube te lleva a lugares tan bonitos, ¿eh? Así mismo, lograr apreciar esta belleza del lugar que te lo juro que en mi vida me imaginé ver. Uno a veces, bueno, uno a veces no, casi todo el mundo empieza YouTube pensando que no es serio y de repente se encuentra con lugares como estos. Exacto, lugares que son mágicos, que están escondidos y que cuando tú empiezas no te imaginas poder llegar a estar así, a vivir lo que hemos vivido hoy. Te lleva a hacer cosas que ni habías imaginado, porque cuando nos sentamos alguna vez en la vida a decir, oye, ¿por qué no atravesamos Cuba del norte al sur? Exactamente. Y lo hicimos, lo filmamos, lo documentamos. Probablemente nos estén viendo montones de personas ahora diciendo, oye, eso está bueno. Así mismo. Es que montones de personas que a lo mejor nunca lo pensaron. Creo que si algo nos enorgullecemos nosotros es de que logramos enseñar pedacitos desconocidos, ¿no? De cierta manera. Y de un lugar tan intrigante como el de nuestro país. Y yo empezaba este video diciendo que no hay nada más delicioso que cumplir hitos en tu vida, hacer cosas que no imaginabas junto con tu familia, con tus amigos. Y aquí estamos. Así es. Empezamos riéndonos en las playas del norte y terminamos asombrados en las playas del sur. Mejor imposible. No se puede pedir más. Y así termina nuestra aventura del día de hoy. Así termina nuestro día. Fueron muchas horas y aventuras resumidas en solo una decena de minutos. Una hazaña de conquistar mi isla de norte a sur. Una aventura en carretera. Una aventura de 70 kilómetros que me acercó más a mi isla bella. Una sensación agridulce de ver esa realidad inobjetable. Una aventura más en las arrugas de mi cámara y en mi mente ese escrito tan famoso del gran viajero Mark Twain. Dentro de 20 años estarás más arrepentido por las cosas que no hiciste que por aquellas que sí hiciste. Así que toma tu equipaje y disfruta el viaje a lo desconocido.